¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Un nuevo programa de Medicina para Todos y, como le digo, siempre un programa creado, visualizado en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy un tema que es de mucha actualidad. Es de mucha actualidad desde hace siglos, pero cobra vigencia porque estamos en el mes de diciembre, ¿no? El mes de las despedidas, las cenas. Y entonces ahí es donde empiezan a tener problemas los diabéticos porque ven las tortas que pasan por adelante y no pueden ni un pellizco siquiera. Y también entonces por la nutrición que es necesario llevar adelante cuando el clima que a uno lo rodea es la diabetes. Esa enfermedad silenciosa que va destruyendo y todavía no le han podido encontrar la vuelta, ni a la diabetes, ni al cáncer, ni al SIDA. Eso sí, estamos por colocar un nombre en el planeta Marte. Pero bueno, así son las cosas. Hoy me acompaña el doctor Santiago de Loredo, experto en diabetes, y la licenciada Dafne Cabrera, experta en nutrición. Con ellos vamos a analizar todo este tema. A ambos, gracias por venir al programa, un gusto tenerlos acá. Y vamos a hacer una excepción, no le vamos a dar la primacía a la dama, les la vamos a dar al caballero, porque queremos primero una idea general de qué es la diabetes, porque hay mucha gente que dice, ¿qué es la diabetes? Bien. ¿No? Bueno, Rubén, mira, la diabetes es una enfermedad crónica. Con esto quiere decir que es una enfermedad que no se cura. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por valores de azúcar elevados en la sangre. ¿Sí? Entonces, hay muchos tipos de diabetes, hay muchas formas de diabetes, pero todas tienen en común que los valores de azúcar, o que les decimos de glucemia, están elevados, están por encima de lo que consideramos adecuado o normal. Entonces, esa es la definición de diabetes. Ahora, tenemos muchos tipos de diabetes distintos. Tenemos, a grandes rasgos, podemos hablar de 3 tipos de diabetes distintos. Por un lado, tenemos lo que se llama la diabetes de tipo 1, que es una diabetes, en realidad es una enfermedad autoinmune, en la cual las células que fabrican la insulina, que están en el páncreas, dejan de funcionar porque son atacadas. Es una enfermedad autoinmunológica, el propio cuerpo fabrica sustancias que van y destruyen las células que fabrican insulina, entonces esa persona deja de tener insulina y es lo que antiguamente llamamos insulino dependiente. Que bueno, digo antiguamente porque fueron cambiando los términos, pero dependen de la insulina. Dependen de la insulina para poder vivir. Se tienen que colocar insulina de por vida, porque su cuerpo no la fabrica. Y la insulina es necesaria para poder vivir. Entonces, eso es lo que llamamos el diabético de tipo 1, que de entrada, antes también se le llamaba infanto juvenil, porque es mucho más frecuente en los niños o en los adolescentes. Pero también los adultos pueden debutar o pueden tener una diabetes de tipo 1. Es menos frecuente, pero también. De entrada necesitan insulina y la van a usar el resto de su vida. Por otro lado, tenemos la diabetes de tipo 2, que es por lejos la más frecuente, ¿sí? Más del 90, 95, a 98%, dependiendo de la población que se agarre, pero por lejos es la diabetes más frecuente de todas, que es la diabetes de tipo 2. Y este tipo de diabetes ya es multifactorial. Hay un montón de factores que influyen para tener diabetes. Los más conocidos, los que más podemos decir, son antecedentes familiares, es decir, que yo tenga una madre o un padre con diabetes, eso aumenta mucho el riesgo en mí de poder presentar diabetes. La edad, a mayor edad, es mucho más frecuente. Fíjate que por encima de los 65 años, prácticamente 1 de cada 4 personas tiene diabetes. Por debajo de los 65, y mientras más joven, es mucho menos frecuente. Pero la edad es un factor de riesgo. El sobrepeso y obesidad, algo que hoy es una pandemia, hoy la obesidad está caracterizada y definida como una enfermedad crónica también. El sobrepeso y la obesidad predisponen a diabetes, por insulinoresistencia inicialmente, y luego, porque los valores de azúcar se elevan mucho, la insulina que produce la persona no es suficiente y aparece la diabetes, aparecen los valores de azúcar alto. Y el sedentarismo.
Son a grandes rasgos los 4 factores más importantes o más influyentes para que se desarrolle lo que llamamos diabetes de tipo 2, que es la diabetes habitualmente que uno más conoce, ¿no? Familiares, gente, amigos, tíos, abuelos, primos, quien fuera. Lo más habitual es lo que llamamos la diabetes de tipo 2, que tiene todas estas características, ¿no? A mayor edad es más frecuente y sobre todo el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo tienen muchísima influencia en el desarrollo de la diabetes. La diabetes aparece de manera invisible a veces, ¿no? Es decir, que uno es diabético pero no lo sabe. Si ocurre algo extraordinario que obliga a un análisis especial, de repente aparece y dice, sos diabético, tenés diabetes mellitus, como le dicen a la 2 que vos mencionabas recién. Entonces la pregunta sería, ¿qué síntomas presenta una persona que tiene diabetes? Mirá, esa es una muy buena pregunta y es algo que todos los médicos, los que hacemos diabetes, decimos, che, ¿cómo no la diabetes no produjera algún dolor? No porque le duele a la gente, pero digo, la diabetes, como vos bien decís, es una enfermedad silenciosa. La diabetes no duele, no pica, no arde, no sangra, no tiene ningún síntoma en etapas iniciales. Por eso es que es tan importante que las personas, y sobre todo después de determinada edad, empiecen a hacerse algún control periódico, una vez al año, una vez cada tanto, de análisis de sangre, porque la verdad que la diabetes se puede detectar con un muy sencillo análisis, que es un valor de azúcar en sangre. Con cualquier análisis sanguíneo que se haga, es muy simple de realizar, es muy fácil, es muy económico. Pero bueno, la diabetes no da ningún síntoma en etapas iniciales. Si esperamos a tener síntomas, es porque ya llegamos a un momento de una diabetes que le llamamos una diabetes descompensada o descontrolada. Independientemente del valor de la glucosa en sangre, del azúcar, que habitualmente es mayor a 200, a 250 o a 300, pero digo, cuando se empieza a acumular tanta cantidad de azúcar en el cuerpo, pueden aparecer los síntomas, que los característicos síntomas son mucha sed, lo que llamamos polidipsia, mucha orina, lo que llamamos poliuria, aparece pérdida de peso involuntaria, cansancio, decaimiento, fatiga, alteración visual, empezamos a ver visión borrosa, calambres en las piernas, digo, puede producir un montón de síntomas, pero cuando llegamos a ese punto es porque ya llegamos muy tarde. Ya estamos ante una diabetes descompensada, descontrolada, que habitualmente requiere el uso de insulina, al menos en etapas iniciales, por los valores tan elevados. Por eso la importancia de los controles periódicos de persona sana que va a hacerse un control médico rutinario con su médico clínico para poder detectar incluso estadios previos, porque no es que pasamos de 0 a 100, que pasamos de la nada a diabetes. Tenemos todo un estadio previo que se llama prediabetes, que es donde podemos tomar conducta, que es donde podemos tomar alguna acción, habitualmente no farmacológica. Ahí es donde nos apoyamos mucho en las nutricionistas, en la actividad física, para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes. Ahora, qué importante lo que acabas de decir, Santiago, porque fíjate vos que vos decís cansancio, fatiga, debilitamiento, sed, más orina, y uno gratuitamente se lo puede adjudicar a otra enfermedad que en realidad no es la que está padeciendo, sino que es la diabetes, ¿no? A mí, yo soy diabético y realmente bueno, ahí me están haciendo señas que nos queda un minuto para este bloque, pero breve y te cierro el comentario en esto. Se lo adjudicamos de decir, claro, si te acaban de operar del hígado, ¿cómo no vas a estar así debilitado? Y resulta que es una diabetes tremenda que se te está cayendo encima. Muchas veces ocurre eso, Rubén. Y bueno, a ver, el mensaje y la idea, el mensaje de dejarle a la gente que está viendo esto, sea que tengan diabetes o algún conocido, familiares, es hacerse controles clínicos es la mejor forma de prevenir. Está bien. Vamos a hacer una muy pequeña pausa y en 30 segundos estamos de vuelta. Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre en primer lugar el bienestar de nuestros pacientes.
Hospital Privado Universitario. Avanzamos con un nuevo plan de bacheo en la ciudad de Córdoba. 14 cuadrillas se despliegan de forma simultánea en distintos puntos, reparando las principales avenidas y calles de los barrios. Estos trabajos permitirán mejorar la transitabilidad y circulación vehicular para que los vecinos circulen de forma segura. En Córdoba Capital, el progreso es con más inversión y con más obra pública. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. Las noticias de Córdoba y el país, encontralas en www.canalc.com.ar. Información de último momento, política, economía, deportes, entretenimiento, virales y todo lo que tenés que saber para estar informado. Seguí también la programación de Canal C Argentina en vivo. Visítanos www.canalc.com.ar. Estamos conectados, estamos con vos en todo el país. En Hospital Privado Universitario de Córdoba estamos orgullosos de ser el primer hospital del interior de Argentina en acreditar en Joint Commission International. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Acreditamos nuestro compromiso con vos. Muy bien, seguimos en Medicina para Todos. Estoy con la licenciada Dafne Cabrera, nutricionista, y la idea es saber cómo juega en todo esto la nutrición, ¿no? Bien, Rubén. Digamos, la nutrición es un pilar sumamente importante en lo que radica al tratamiento de la diabetes, ¿sí? Más que nada para organizar la alimentación del paciente diabético y que él pueda mantener las glucemias estables a lo largo de todo el día. Lo que se sabía antes en cuanto a alimentación en paciente diabético era que el paciente no podía consumir alimentos que tuvieran hidratos de carbono, ¿sí? Hoy se sabe que eso no es correcto, que el paciente con diabetes puede consumir una amplia variedad de alimentos siempre y cuando sepa cómo se distribuyen a lo largo del día en relación a la calidad del tipo de alimento que vayamos a consumir y las cantidades. Para eso traje un plato que es un gráfico que me acompaña a mí en el consultorio. A ver a qué cámara, a esa cámara apuntalo. Bien. Ahí está. Ahí lo estamos viendo al aire, sí, está perfecto. Este gráfico, sí, que yo lo utilizo mucho en el consultorio, hace referencia a cómo debería ser la distribución del plato del paciente diabético, donde agregamos la mitad del plato en cuanto a aporte de fibra, que le llamamos, ¿sí? Agregar vegetales, ya sea crudos, cocidos o en diferentes preparaciones. Vamos a agregar algo de aporte proteico, ¿sí? A partir de algún tipo de carne, ya sea carne de vaca, pollo, pescado, cerdo o bien huevo. Y agregamos ese cuartito de hidrato de carbono que está muy demonizado en el paciente diabético, pero ese paciente también lo requiere, más aquellos pacientes insulinodependientes. Entonces, ese plato bien organizado con 3 grupos de alimento le va a permitir al paciente poder darle variedad a sus comidas, poder comer lo que come el resto de la familia también, si tiene que salir a comer a algún lugar, si tiene que comer de una vianda, siempre y cuando ese paciente respete los 3 grupos alimentarios. Bien. Dafne, ¿cuáles son los alimentos más peligrosos para el diabético? Bien. Yo los nombraría como aquellos alimentos que no tienen un beneficio claro a nivel nutricional. Claro está que uno de esos alimentos es el azúcar, ¿sí? Como tal, pero además todo lo que son ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados son aquellos alimentos que en su composición tienen azúcares simples, grasas y también exceso en sodio, ¿sí? Esos alimentos hoy son más fácil de distinguirlos porque con la ley de rotulados que tenemos, que hace un tiempo ya salió, podemos distinguir en los paquetes alimentarios que vienen con unos octógonos de color negro que nos avisan, ¿sí? De qué está compuesto ese tipo de alimento. Entonces es más fácil para el consumidor, ¿sí? Poder elegir.
En el consultorio nosotros tratamos de poder explicarle al paciente cómo leer los rotulados nutricionales, ¿sí? Y los ingredientes que componen cada alimento, sabiendo que esos ingredientes normalmente van en orden decreciente de los que más tienen a los que menos tienen. En la normalidad, los alimentos deberían tener no más de 5 ingredientes para que sean no considerados ultraprocesados. Bien. Estamos en diciembre. Exacto. Y cenas de fin de año, todo eso. Se vienen las fiestas. ¿Cómo juega en todo esto la ingesta un poco más subida de tono del alcohol? Bien. El alcohol, yo creo que, bueno, inevitablemente hay que moderarlo, ¿sí? Es necesario tener un control moderado de alcohol, ¿sí? En las fiestas lo que uno recomienda es que se haga para las etapas del brindis, ¿sí? El resto de la mesa familiar por ir hidratarse con agua, con alguna bebida saborizada de forma natural, ya sea con limón, pomelo, o bien alguna gaseosa que sea de tipo 0, sin azúcar, y dejar ese alcohol, ¿sí? Para el brindis, en donde la normalidad es de consumo no más de 2 copas para hombres y 1 copa para mujer de cualquier bebida alcohólica que quieran tomar. Está bien. Santiago, ¿cómo supongamos suponer que soy una persona normal y yo digo, no quiero ser diabético, no quiero ser diabético? ¿Qué tengo que hacer para no convertirme en un diabético? Bien. Bueno, yo no diría que el diabético no es normal, pero está bien tu pregunta. A ver, ahí es cuando hablamos de prevención, ¿no? ¿Cómo prevenir la aparición de la diabetes? Esto que yo te decía de la diabetes de tipo 2, que la herencia familiar, no podemos hacer nada contra la herencia. Si yo heredé genes con predisposición, los tengo, los tendré y los seguiré teniendo. Pero sí tampoco podemos hacer nada con la edad, yo no puedo rejuvenecerme, pero sí podemos hacer algo con los otros 2 puntos que habíamos hablado recién, que es sobrepeso, obesidad y sedentarismo. Básicamente, Rubén, la mejor manera de prevenir la aparición de diabetes o retrasarla es hacer una alimentación saludable, en lo posible si la persona tiene sobrepeso o obesidad, que eso lo vemos con la relación entre el peso y la altura de la persona, sacamos lo que se llama el índice de masa corporal, que nos da una idea y de ahí hablamos entre sobrepeso y obesidad. Pero digo, si la persona está en sobrepeso o obesidad, lo mejor que puede hacer es bajar de peso. El descenso de peso, idealmente, con un plan de alimentación adecuado, saludable, básicamente bajar cantidades, ¿no? Cantidades, frecuencias y mejorar la calidad. Y por otro lado, y muy importante, la actividad física. La actividad física es fundamental, no solo para prevenir la diabetes, sino que con una adecuada actividad física prevenimos todas las enfermedades cardiometabólicas. Disminuimos el riesgo y prevenimos o controlamos mejor la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos, el hígado graso. Tiene enormes beneficios de todos los colores. Hoy nos toca hablar de diabetes, pero realmente la actividad física es importantísima para una buena salud. Y hoy, cuando hablamos de actividad física, bueno, están un poco cambiando algunos paradigmas y algunas formas de actividad física. Hoy sabemos que es fundamental hacer ejercicios de fuerza, ¿sí? No solo aeróbico, no es, bueno, salgo a caminar. No, ejercicios de fuerza. Ir al gimnasio o levantar pesas o hacer fuerza con el propio cuerpo, que hay muchos entrenamientos funcionales que se llaman, pero es fundamental no solo hacer la parte aeróbica, que ayuda al corazón, a que bombee mejor la sangre, a la frecuencia cardíaca, sino también los ejercicios de fuerza mejoran la masa muscular, cambian grasa por músculo y mejoran la masa muscular, que es fundamental y clave para la prevención de todas estas enfermedades cardiometabólicas. ¿Cuáles serían las consecuencias por causa de una hipoglucemia o de una hiperglucemia? Bueno, a ver, bien, son los dos extremos, ¿no? Hipoglucemia hablamos cuando, por definición, hipoglucemia es que el valor de azúcar en sangre está por debajo de 70 miligramos de cilitro, que es la unidad que usamos. Las hipoglucemias se producen principalmente en las personas que usan insulina o que usan un grupo de drogas que se llaman sulfodrogas. Básicamente son medicamentos que aumentan la liberación de insulina. Esto puede hacer que la glucosa baje de más y tiene muchos síntomas. Las hipoglucemias
La persona que tiene hipoglucemia puede sentir una gran variedad de síntomas, pero habitualmente son temblor, sudoración, sensación de hambre, calambres. Es como que es una sensación muy molesta, muy fea. Cualquier ¿Puede persona, sufrir un coma? a medida que va bajando el nivel de azúcar, el punto final de esto es convulsiones y coma, porque la hipoglucemia es la glucosa baja en sangre, pero sobre todo baja a nivel cerebral. El cerebro solo vive de glucosa. Claro. Si bajamos la glucorraquia, que se llama, que es la glucosa en el cerebro, la neurona empieza a debilitarse y a morirse. Se muere en cada episodio de hipoglucemia, sobre todo si es una hipoglucemia severa, que la persona queda tirada o necesita asistencia de terceros, mueren un montón de neuronas. Hoy sabemos que las hipoglucemias son causantes de demencia, son causantes de infartos, son causantes de ACV, tienen consecuencias dañinas a corto, mediano y largo plazo. Por eso la importancia, y siempre que hablamos del tratamiento en diabetes, priorizamos como objetivo número 1, no tener hipoglucemias. Y como el objetivo número 2, lograr el mejor control que se pueda de la diabetes sin tener hipoglucemias. Claro, está muy bien. Perdón, y completar rápidamente la hiperglucemia. La hiperglucemia, a diferencia de la hipoglucemia, no tiene síntomas. O son muy pocos los síntomas. Hay personas que pueden tener 200, 250, por poner números, 300 y no sentir nada. Normalmente, como la glucosa sube por encima de 180, más o menos el punto de corte, aumenta la cantidad de orina. Porque la glucosa busca escaparse del cuerpo y se escapa a través de la orina. Entonces la persona empieza como a orinar mucha cantidad, mucha frecuencia. Eso puede ser un síntoma. Boca seca porque estamos deshidratados. Pero suele dar mucho menos síntomas y la persona con diabetes se entera mucho menos si tiene un valor alto que si tiene un valor bajo. Bueno, ahí me se enseña que nos quedan 2 minutos. Viste que se pasa rápido el programa uno sin darse cuenta, ¿no? Cuando en medicina se habla de los factores de riesgo, uno habla de la obesidad, el alcohol, el tabaco, la hipertensión. ¿La diabetes constituye un factor de riesgo para el hombre? Bueno, a ver, yo te diría que la diabetes no es un factor de riesgo, sino que ya es una enfermedad establecida. La diabetes, fíjate que hay algo, a ver, que siempre me gusta aclararlo y me gusta aclararlo mucho en estos programas. Tener diabetes no significa que vas a tener complicaciones. El problema de la diabetes es el mal control. Nosotros sabemos, y los tristes números de la diabetes a nivel mundial son que la diabetes es la causa número 1 de ceguera en el mundo, la causa número 1 de amputaciones no traumáticas en todo el mundo y la causa número 1 de ingreso a diálisis. Pero no es la diabetes, es el mal control. Si una persona tiene diabetes y regularmente va a su médico y está bien controlada, puede vivir hasta los 100 años que nunca le va a pasar nada de todo esto que acabo de decir. Entonces me gusta mucho aclarar eso. Y otro punto que me gusta aclarar es que la diabetes no es un limitante para nada. Personas con diabetes, a ver, te puedo poner un ejemplo muy claro porque él está abierto a todo el mundo y todos lo conocen, sin ir tan lejos. Alexander Zverev, un alemán, jugador de tenis, top 10 mundial, estaba número 2, número 3 del mundo. Él tiene diabetes de tipo 1 y se pone insulina desde los 3, 4 años. Y en la cancha se pone insulina, se mide y es un top mundial de un deporte con mucho esfuerzo. Hemos tenido jugadores de los Pumas con diabetes de tipo 1 que usaban insulina dependientes de muchos años. Con esto quiero decirte, la diabetes no es un límite para nada. Mientras vos estés bien controlado y tengas un buen control de tu diabetes, el cielo es el límite. No, todo se puede hacer. Está bien. La última pregunta. ¿Qué debe hacer un diabético cuando tiene que viajar por 3, 4, 5 días? ¿Cómo debe armarse para no descuidar su diabetes? Bueno, es una buena pregunta compleja en el hecho de depende a dónde viaje y no solo el tiempo, sino a dónde y cuáles van a ser los hábitos, ¿no? Yo creo que en líneas generales lo que podemos decir es muy distinto que use medicación oral o que use insulina, porque sabemos que la insulina necesita un poco la cadena de frío. Entonces, creo que como cualquier otra condición de salud, es programarla e idealmente poder charlar con su médico para ver cuáles son los cuidados que tiene que tener. En el caso de las personas con diabetes,
Bueno, a ver, yo tengo muchas personas, muchos pacientes que viajan, adolescentes que hacen estos viajes work and travel y están 3-4 meses, o personas que con múltiples medicaciones viajan y hacen viajes más largos. Siempre prever que algo puede ocurrir, entonces llevar medicación de más, se puede retrasar un vuelo, se puede retrasar las vacaciones, quedarse más días. Siempre llevar medicamentos de más, y si hablamos de viajes específicamente en el avión, siempre la recomendación, tanto para la diabetes como para cualquier enfermedad que requiera un tratamiento, es que la medicación sea llevada en el equipaje de mano. Claro, porque y nunca ahora despacharla. la insulina no hace falta tenerla siempre en la heladera, No, ¿no? no, en absoluto. Claro. La podemos tener a temperatura ambiente. Sabemos que una lapicera de insulina a temperatura ambiente dura hasta 30 días sin perder efectividad. Qué fantástico. Hablo ambiente, ¿no? No estos 30 y pico de grados que hacen. Pero, y siempre en los viajes, como les decía, en avión, llevar en equipaje de mano. Porque algo puede pasar con el equipaje, perderse, y no podemos estar sin esa medicación. Pero bueno, es programarlo, es hacerlo con tiempo. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Dafne, por haber venido al programa. Como este es un tema universal, seguramente nos vamos a volver a encontrar en poco tiempo para volver a repetir todo esto, porque a la gente le importa muchísimo. Gracias por haber venido al programa. Muchas gracias, encantado. Hasta luego, Rubén. Gracias. Bueno, si le gustó, nos volvemos a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.